Tratamiento médico en los tumores del estroma gastrointestinal. Yo quise organizar la conferencia empezando por el tratamiento adyuvante, dado que mi antecesor ya venía hablando de lo que era el tratamiento quirúrgico. Posteriormente vamos a hablar de lo que es enfermedad metastásica, lo que hacemos los oncólogos médicos en primera línea en este contexto. Posteriormente, pues las alternativas terapéuticas que podemos tener desde el punto de vista de oncología médica en segunda y tercera línea, algunos comentarios acerca de los subgrupos o genotipos específicos y ante situaciones que muchas veces no nos escapan de nuestras manos en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, ¿qué pudiéramos hacer en esas situaciones? En primer lugar, vamos a empezar por el tratamiento adyuvante. Y realmente se justifica el mismo, pues ante la alta tasa de recurrencia, especialmente en los tumores de alto riesgo, y pues que afortunadamente disponemos de una medicación oral y efectiva con un bajo perfil de eventos adversos. Y más que todo, uno de los objetivos del tratamiento es en pacientes que están totalmente resecados, tratar la enfermedad microscópica y que pudiera ser de un riesgo de recaída en el tiempo. Fíjense cómo posterior al tratamiento quirúrgico, los tumores del estroma gastrointestinal, dependiendo del tamaño tumoral, pueden tener una sobrevida, pues a medida que avanza el tamaño tumoral, la expectativa o la sobrevida disminuye. Y este es un concepto básico que nosotros debemos manejar, porque esto es historia natural de la enfermedad, y es lo que nos hace a nosotros pensar que un tratamiento posterior a la cirugía en los subgrupos de pacientes que califiquen para el mismo les va a dar un beneficio en sobrevida libre de enfermedad y probablemente sobrevida global. Algunos breves comentarios, ya esta escala de riesgo fue bien descrita por la doctora Naranjo, y realmente los comentarios que yo quería hacer acerca de la escala de riesgo es que dependiendo de esta escala, que es la que actualmente usamos para nosotros definir los tumores como de bajo, de riesgo intermedio o el de alto riesgo, esto es lo que nos va a hacer a nosotros calificar a los pacientes para ver si se benefician o no de ofrecerles posterior a la cirugía y de que sea una cirugía R0, como bien lo explicó el doctor Gotera, poder ofrecerles un tratamiento para enfermedad microscópica, es decir, un tratamiento adyuvante. El doctor Gotera también mencionó el diseño del estudio del Memorial. Este fue un estudio hecho en el Memorial de Nueva York por el doctor De Matteo, y que inicialmente los criterios de inclusión eran pacientes que eran primariamente resecados y donde el tamaño tumoral en la cual fueron incluidos los pacientes fueron a partir de 3 centímetros, y lo más importante eran que los pacientes eran CD117 positivos. Una vez este grupo de pacientes fueron aleatorizados a dos grupos, a darles imatinib por un año y el otro grupo recibió placebo. Los objetivos del estudio eran la sobrevida libre de recurrencia. Fíjense las características de los pacientes, donde lo más relevante eran que la mayoría de los pacientes, como les expliqué, eran resecciones R0, y que la mayoría de los pacientes igualmente presentaban tumores mayores de 3 centímetros y menores de 6 centímetros. Sin embargo, fíjense las curvas, cuando nosotros analizamos las curvas de sobrevida libre de enfermedad, lo más relevante es que en los pacientes, dependiendo del tamaño tumoral, los mismos que se beneficiaron del imatinib durante un año, fue los pacientes que tuvieron tumoraciones mayores de 10 centímetros. Fíjense que la curva es realmente impresionante lo que es la diferencia entre dar imatinib por un año y dar placebo. Y realmente este estudio fue el que le dio la aprobación inicialmente para adyuvancia en tumores del estroma gastrointestinal resecado. Ahora fíjense la curva que les mostré anteriormente, la separación que ocurre de manera temprana. Entonces siempre en este grupo de alto riesgo nos preguntamos si un año es suficiente. Se diseñó este estudio para este grupo de pacientes, dado la curva del estudio del Memorial, donde el diseño era, una vez que estos tumores de alto riesgo eran operados y que eran R0, con un total de 400 pacientes, fueron aleatorizados a recibir un año de imatinib, que era lo estándar hasta ese momento, versus mantener el imatinib hasta 36 meses. Los objetivos del estudio eran sobrevida libre de recurrencia, sobrevida global y también un perfil de tolerancia o de eventos adversos, ya que estamos dando 3 años un medicamento que no escapa de tener sus eventos adversos y tener efectos tóxicos que pudieran ser deleterios a largo plazo. Una de las cosas más interesantes de este estudio es que de manera prospectiva se
se analizaron también los subgrupos moleculares de estos pacientes y ver cómo se iban a comportar en el tiempo. En cuanto a las tasas o a las curvas de sobrevida, nosotros podemos observar que fíjense que la sobrevida libre de recurrencia fue mucho mejor y donde las curvas empiezan a separarse de manera temprana en los pacientes que fueron a 36 meses de imatinib. Entonces fíjense como en tumores de alto riesgo, tumores mayores de 10 centímetros, nosotros podemos obtener un beneficio dándole una adyuvancia mucho más allá de un año, donde se estipula pues que lo más adecuado es tratarlo durante 3 años. Y realmente cuando se hicieron el análisis de su grupo, en este cuadro de Forest Plot podemos observar que en todos los grupos fue beneficioso, independientemente de las características de los pacientes, extender el tratamiento con imatinib a 36 meses. Fíjense que es un tratamiento que es bien tolerado y desde el punto de vista de eventos adversos, la cantidad de eventos adversos grado 3 y grado 4 fue poca y donde los eventos adversos más relevantes pueden ser edema periorbital que se observa en la mayoría de los casos, inclusive posteriormente empiezan a ver a 36 meses toxicidad hematológica, sin embargo son tratamientos que se toleran muy bien en el tiempo. Podemos concluir que en base al tratamiento adyuvante, 3 años es mejor que 1, pues que nosotros tenemos que evaluar, independientemente, es el riesgo de recurrencia. Vemos que realmente los pacientes que se benefician de darle tratamiento adyuvante son los tumores de alto riesgo. Que los pacientes de riesgo intermedio, mi recomendación es que se decida, o sea, que la decisión del tratamiento adyuvante sea en equipo multidisciplinario, porque realmente el beneficio de darle un año de imatinib todavía no está muy claro. Y por supuesto hay que sentar una balanza en base a los pacientes elegibles y evaluar riesgo-beneficio. Y la consideración final del último trabajo, que es en base a los 3 años, es evaluar el genotipo, que lamentablemente nosotros no lo disponemos en el país, pero es algo que nosotros debemos hacer al momento del diagnóstico de los tumores del estroma gastrointestinal. Debemos hacer el análisis mutacional, porque los subtipos que se van a beneficiar de tratamiento adyuvante son los pacientes que tienen el CD117 positivo. Los pacientes identificados como wild type no se van a beneficiar de tratamiento adyuvante y realmente lo que le vamos a dar un tratamiento innecesario que no se les va a representar en ningún beneficio en el tiempo. Fíjense que en base a este análisis mutacional nosotros podemos establecer clásicamente 3 grupos pronósticos en lo que se refiere a los tumores del estroma gastrointestinal. Tenemos el primer grupo como los pacientes que tienen la mutación en el exón 11 y que este grupo representa una respuesta favorable. Tenemos el grupo de respuesta intermedia, o sea, estos grupos son definidos por la sensibilidad que tienen de estos pacientes al tratamiento con imatinib. Tenemos los pacientes de respuesta intermedia en el exón 9 y tenemos los pacientes que tienen la mutación negativa tanto para c-KIT como tanto para el factor de crecimiento de plaquetas, que realmente estos pacientes no se benefician y tienen pobre respuesta al tratamiento con imatinib. En cuanto a enfermedad localmente avanzada, ya de repente Gustavo comentó algunas cosas, pero uno de los elementos más relevantes en este contexto son los pacientes que inicialmente no se pueden operar y no se puede lograr un R0. Se hizo este estudio que fue aleatorizado en los pacientes que tenían enfermedad metastásica o enfermedad localmente avanzada y que inicialmente lograban respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable, fueron aleatorizados a mantener el imatinib o suspender el imatinib. Nosotros fíjense que podemos evaluar, esto es un concepto que quiero que quede en el auditorio bien claro, no podemos dejar a los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal sin tratamiento. Les voy a explicar posteriormente que los tumores del estroma gastrointestinal empiezan a ser clones de células resistentes, pero hay clones de células que siguen siendo sensibles al tratamiento con imatinib. Entonces, suspender el tratamiento es llevar al paciente a una rápida progresión multifocal que va a ser después muy difícil controlar la enfermedad porque las células empiezan a hacerse multiresistentes y a clonar de una manera
pues que controlarla con las herramientas de tratamiento que tenemos en el momento es muy difícil. Entonces, este es un concepto que debemos llevarnos a casa, que no debemos dejar a los pacientes sin tratamiento. Así el paciente esté progresando, debemos mantenerlo en el tratamiento que tiene hasta lograr cambiarlo, pero no dejarlo sin absolutamente nada. Entonces, fíjense que en los pacientes con enfermedad avanzada o enfermedad marginalmente resecable, nosotros podemos ofrecer en una primera línea imatinib y también en este contexto, en una segunda línea, podemos ofrecer tratamientos con sunitinib en subgrupos que por el análisis mutacional pudieran beneficiarse, como posteriormente voy a explicar. La duración del tratamiento neoadyuvante no está bien establecido, pero aproximadamente puede ir de 6 a 12 meses y la tasa de resección pudiera oscilar en estos pacientes entre un 46 a un 91%. Vamos a pasar a lo que es enfermedad metastásica. Y algo que es muy importante es que esta es una enfermedad que es una enfermedad molecular, que la primera aproximación, tanto en enfermedad localizada y más en el contexto de enfermedad avanzada, debe hacerse a través del análisis mutacional de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Las mutaciones más frecuentemente implicadas de manera primaria en la aparición de este tumor son las mutaciones del c-KIT, que nosotros ahorita les voy a establecer un poco de diferencias con respecto a ese primer término, y posterior a la proteína c-KIT, lo que más frecuentemente está mutado son el receptor del factor de crecimiento de plaquetas. Posteriormente, inicialmente, todos los demás subgrupos, de manera inicial, al momento del diagnóstico, se catalogaban como GIS wild type. Actualmente se dispone de toda esta gama de pacientes wild type y todavía tenemos un subgrupo wild type, que es el que está de último, que todavía no está identificado. Pero inicialmente al momento del diagnóstico, si no tenemos c-KIT y no tenemos factor de crecimiento derivado de plaquetas, nosotros podemos tener los GIS que tienen deficiencia de la succinato deshidrogenasa, y que es muy importante porque tiene una implicación clínica y terapéutica importante. Tenemos pacientes con GIS que tienen la mutación en el BRAF y que tenemos medicamentos dirigidos contra la mutación BRAF. Tenemos pacientes que tienen tumores del estroma gastrointestinal asociado o familiar, o los tumores GIS pediátricos que están asociados a neurofibromatosis. Tenemos pacientes con GIS que tienen la mutación PI3K y tenemos ese subgrupo que todavía no logramos identificar la mutación, que son los pacientes wild type. Unas palabras acerca del mecanismo de acción de imatinib. Hemos hablado de manera insistente de lo que es el c-KIT. La proteína c-KIT, que es la que está sobreexpresada, es una proteína transmembrana que su porción intracelular es lo que va a ser el dominio donde está ubicado el dominio de la quinasa, y es donde va a ser el mecanismo de acción del imatinib. Fíjese cómo el imatinib impide que se regenere la cascada de fosforilación, y pues que entonces eso desencadena un desarrollo y una diferenciación de la célula y una división de la célula desordenada. Entonces, al inhibir en este sitio el dominio de la quinasa, inhibe la proliferación y la sobrevida. ¿Qué sabemos en enfermedad metastásica? Bueno, sabemos que la dosis de inicio de imatinib es de 400 miligramos y que debemos mantenerlo hasta la progresión. Algunas recomendaciones en base al imatinib, porque muchos de estos pacientes los manejamos en conjunto y pues tenemos muchas veces nosotros que estar pendientes de la adherencia al tratamiento. Es una droga que se debe administrar con las comidas, que se puede ingerir con un vaso de agua, se puede de manera inicial dividir las dosis. El manejo sintomático de los eventos adversos grado 1 y grado 2 no tiene mayores problemas. Nosotros, si estamos ante la presencia de un evento adverso grado 3 o grado 4, el manejo inicial es suspender el medicamento y debemos iniciar altas dosis de imatinib si disponemos de análisis mutacional donde nos revele que el paciente tiene la mutación en el exón 9. Ahora empiezan a presentarse los problemas, porque todos los pacientes en algún momento van a progresar a 400 miligramos de imatinib. ¿Qué hacemos cuando el paciente progresa a 400 miligramos? Lo primero es identificar los tipos de progresión. Tenemos dos tipos de progresión bien establecidas en lo que son los GIS. Tenemos la progresión focal, como explicó el doctor Cotter, y tenemos la progresión multifocal. Si nosotros estamos ante la presencia de una progresión focal, créanme que lo más difícil es diagnosticarla. Para nosotros poder evaluar la respuesta en GIS,
pues tenemos que tener un entrenamiento, tanto los radiólogos como los oncólogos médicos, saber que son tumores que muchas veces no responden a los criterios de RECIST, que existen unos criterios que evalúan la densidad de los tumores que se miden en unidades Hounsfield y que nosotros tenemos que aprender a identificar cuando los pacientes están haciendo una progresión focal. Esta es la única manera de los cuales nosotros podemos ofrecerle a los pacientes. Fíjense, esto es un ejemplo de progresión focal. Podemos ofrecerle a los pacientes algunas técnicas locales, aparte de la cirugía, que nos puedan permitir controlar el clon de células, como bien lo explicó Gustavo, que está progresando, porque no son todas, y entonces poder mantener al paciente en la misma línea de tratamiento médico. No tenemos por qué dejar de ofrecerle o quitarle el beneficio de la droga si solamente está haciendo una progresión focal, porque tenemos unas técnicas locales, quimioembolización, radiofrecuencia, inclusive la cirugía, que nos pudieran ayudar en este contexto. Tenemos pues lo que es la quimioembolización. Aquí les traigo algún ejemplo de la misma, y si lamentablemente nosotros diagnosticamos una progresión multifocal, entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica clínica? Bueno, lo inicial que debemos hacer, si desconocemos el análisis mutacional y tenemos al paciente es 400 miligramos, tenemos que subir la dosis a 800 miligramos. Si el paciente disponíamos del análisis mutacional y el paciente inició con altas dosis por presentar la mutación en el exón 9, tenemos una segunda línea con sunitinib, y una vez que los pacientes progresan al sunitinib de manera multifocal, pasamos una tercera línea con regorafenib. Lo más importante es que al momento de la progresión multifocal, fíjense que yo les presenté inicialmente las mutaciones iniciales, que las más frecuentes es c-KIT. Estas son las cantidades de mutaciones secundarias que se originan en KIT, no en las otras mutaciones BRAF y deficiencia de succinato deshidrogenasa. Estas son las mutaciones secundarias solamente de KIT, y solamente son esas las que pudieran ser susceptibles en algún momento cuando se hace la resección o cuando la progresión es focal de algunas técnicas locales. Este estudio es interesante, el estudio de la aprobación en tercera línea de regorafenib, no solamente porque le dio la aprobación en la misma, sino porque nos ayudó a entender y a identificar un subgrupo de pacientes que posteriormente se le hizo el análisis mutacional al momento de la progresión y que eran dependientes de la succinato deshidrogenasa, y que este grupo de pacientes es muy sensible al tratamiento con regorafenib. Probablemente en el futuro la mejor manera de tratar este subgrupo de pacientes es con este medicamento y no pasarlo a otras líneas, sino ir directamente a regorafenib. Sin embargo, el estudio fue diseñado para pacientes que tenían GIST metastásico después de progresión a imatinib y o sunitinib. Fueron aleatorizados a recibir regorafenib versus placebo. Los objetivos del estudio fueron tiempo libre a la progresión, sobrevida global, tasa de respuesta objetiva y tasa de control de enfermedad. Fíjense cuál es la diferencia de la curva entre dar de regorafenib y no dar nada. Insisto, no podemos dejar a los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal sin tratamiento. O sea, fíjense la curva de placebo, no podemos dejarlo sin tratamiento. Y lo más importante, fíjense que esta gráfica es lo que les estaba comentando anteriormente, lo bien que responden los pacientes que tienen la deficiencia de la succinato deshidrogenasa B. Entonces es una opción de tratamiento que probablemente para ellos sea mucho mejor y en unas líneas anteriores a la tercera. Okay. Posteriormente, fíjense que las mutaciones en GIST no solamente vamos a tener estos subgrupos, sino vamos a tener que cada mutación va a tener un tratamiento específico. Y algo que es importantísimo, que para nosotros va a ser de muchísima utilidad actualmente, es que no solamente podemos hacer análisis mutacional en el tumor, nosotros lamentablemente no disponemos de esta técnica en el país. Yo inicialmente enviaba las muestras a Oregon con el doctor Corles. Lamentablemente pues ha sido muy cuesta arriba mantener eso en el tiempo. Ellos inicialmente pues daban gratuita la prueba. Había muchos problemas con la fijación, muchas veces con la fijación del material, otras veces las muestras se perdían. Total que bueno, que a la final no estamos enviando muestras. He enviado unas pocas para la Universidad de Miami con el doctor Jonathan Trent. Entonces les traje esto porque es una opción. Y estamos viendo que las mutaciones en tejido pueden ser correlacionadas con las mutaciones en plasma. Entonces fíjense que para las muestras plasmáticas y las tisulares puede haber, y hay 100% de concordancia para KIT exón 9,
79% de concordancia para kit exon 11 y 84% de concordancia global para kit exon 9 y 11. Entonces es una opción que nosotros pudiéramos tener en el tiempo para poder identificar lo que es la parte de análisis mutacional. Fíjense que nosotros pues obviamente necesitamos drogas activas y tenemos que tratar a los pacientes de manera personalizada según el análisis mutacional, como les expliqué anteriormente. Cada una de ellas va a tener un tratamiento específico y esto es lo que nos tenemos que llevar para casa, que definitivamente no podemos meter a todos los pacientes en un saco, sino que esto es una de las patologías donde está mejor identificado la importancia de conocer el genotipo y las aplicaciones terapéuticas que tiene el mismo. Nosotros tenemos que tomar decisiones de tratamiento en base al perfil molecular. Fíjense que los pacientes con exon 9 deben ser tratados con altas dosis de imatinib. Los pacientes con sobreexpresión o que tienen mutación en el factor de crecimiento de plaquetas deben ir a un ensayo clínico. Los pacientes que tienen deficiencia de la succinato deshidrogenasa, el tratamiento ideal es regorafenib. Para los pacientes RAF mutado, un inhibidor del RAF, y para los otros pacientes probablemente todavía tenemos que tener a los mismos en ensayos clínicos. Fíjense, para finalizar, algunos ensayos clínicos que están en curso. Uno de ellos ya salió, que es el estudio del masitinib versus sunitinib, que está presentado y publicado, y esto es una diapositiva que gentilmente me cedió el doctor Tren de la Universidad de Miami. Y el masitinib es una droga que se tolera muchísimo mejor que el sunitinib y probablemente va a tener aprobación en los pacientes que son resistentes a imatinib en segunda línea. Como conclusión, en el contexto adyuvante, tenemos que el imatinib ofrece un beneficio en la sobrevida, limitado solamente a grupos de alto riesgo, 3 años mejor que 1. Es fundamental el análisis mutacional en fases iniciales al momento del diagnóstico. Para una primera línea metastásica tenemos la mejor herramienta de tratamiento, que es el imatinib. Al momento de una progresión multifocal, lo más importante inicialmente es diagnosticarla, y después tenemos 2 opciones, que es el sunitinib y, como les comentaba, el masitinib. En tercera línea tenemos a regorafenib. No olviden que el análisis mutacional en plasma es una opción y vamos a ir a hablar de ellos de manera mucho más contundente en el tiempo. Y unas últimas palabras sobre retratamiento. Fíjense que, como les pude mostrar, a medida que la enfermedad va avanzando, va cambiando y va clonando. Pero muchas veces los pacientes pueden ser retratados. Entonces, si ya se nos acabaron las líneas, también tenemos opción de reinducir a los pacientes en imatinib. No nos olvidemos de eso, porque los pacientes pueden volver a responder a esta excelente droga que fue utilizada en primera línea. Muchas gracias.